videojuegos épicos de tarjetas de Pokémon y gente mayor jugando. En verdad, estos dos hombres deben de tener más de 30 años y están ahí jugando sin importarles el qué dirán. ¿En qué otro lado del mundo podría estar si no en Japón? Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura japonesa más. Si vieron el video pasado, deben de saber que en este momento nos encontramos en Japón, Tokio o bellas tierras japonesas. De hecho, hoy es el primer día oficialmente, porque en el video pasado fueron como primeras impresiones, pero sin luz del día. Realmente fue Japón nocturno completamente. Y vaya, no debo recalcarlo, estoy vaya que emocionado. El plan para hoy va a ser bastante cotidiano, básicamente caminar, ver en dónde es que estamos parados. Tengo muchas ganas de conocer el metro de Japón. Todo mundo dice que es la gran maravilla. Hoy deseo comprobarlo. Y en adición a ello, ver cómo son más cosas cotidianas en este lado del mundo. Entrar a una plaza, posiblemente a diversos restaurantes. Estoy seguro que será un día repleto de conocer cosas nuevas. Acompáñenme. Chule ya está hipstereando al máximo, tomándole foto a esta botella. Así que así se ve una estación de metro japonesa. Sí se puede apreciar un ritmo acelerado por parte de la gente, como que todos están en su rollo a lo que van sin pajarear. Me gusta esa palabra, pajarear, el pajareo. La pregunta es, ¿dónde se compran los boletos? ¿Será una maquinita? Te indican aquí arribita como cuánto cuesta. Esta cuesta 280, 280, Nosotros necesitamos 180. Entonces, a ver, 180, ajá, 180. Y aquí ya no aquí ya no sé qué está pasando. Ah, mira, English. Ahí está. Ahí está, esto nos facilita mucho la vida. Vamos a pagar con una milpa, con uno de a mil. El hombre bigotón, nuestro amigo bigotón. ¿Dónde se pone? Acá, ¿no? Venga, hombre bigotón, llévame a mi destino. Ok. Mira nada más, qué facilidad te dan estos boletitos. Y aquí hay un bote como con unos cartoncitos para que cuides tu boleto. Entonces agarras tu cartoncito, pones tu boleto ahí y ya. Pues digo, no le veo mucho chiste. Chance es pura moda, ¿no? ¿Tú cuál tienes? Yo tengo el verde, brother. Yo tengo el verde, ¿tú cuál tienes? Tú tienes el morado, qué oso. Ahora, esto está cool, son unas puertitas. Aquí hay un dibujo que tiene un boletito siendo insertado. Entonces yo creo que... ¡Ahí está! ¡Wow! Ahora, tenemos que ir en dirección a Motoyatawa, algo así era. Ajá, Motoyawata. Entonces, tenemos que ir en dirección a Motoyawata. Tenemos que ir a Motoyawata. Aquí dice Motoyawata, dice que es del número 5. Entonces, por lógica, suponemos que hay que ir en dirección hacia el número 5, que es para allá. Entonces, caminemos. Esto es una aventura interesante, porque de verdad todo está en japonés. Yo pensé que iba a estar todo así como primero en japonés, luego en inglés para que entendieran, pero no. De verdad todo está en japonés. Es como que no sabes nuestro idioma, tú te la pierdes, chavo. Tú te pierdes toda nuestra diversión extrema. Aquí hay otra cosa interesante. Lado derecho de regreso, lado izquierdo de ida. Porque claro, aquí manejan al revés. Aquí, sí, pues es al revés simplemente. Esto es algo muy cool. Tienen wifi aquí abajo. Vas en el metro, ¿no? Acá con el sope de una señora en la cara. Pero vas checando Instagram, ¿no? Y sí, siendo feliz. Wow, el silencio que se siente adentro del vagón. No me dan ni siquiera ganas de hablarle a la cámara fuerte. Todos están muy relajados. Siento que si empiezo a hablar fuerte rompería esta paz que todos llevan en sí. Esto está cool. Tienen asientos de telita, como de autobús, ¿no? De avión.
La publicidad que tienen es simplemente épica. Miren esto, no se puede poner más kawaii que esto ante nuestros ojos. Aquí te pasan las noticias para estar al día de lo que está sucediendo con Robert De Niro. Yo creo que es un anuncio como para que la gente consuma más nueces en su día a día. Es como que el sensei le está diciendo, mira niño, las nueces son chidas. Y el niño dice, oh sí, las nueces son muy chidas. Y órale, le comparte sus nueces. Y esta de aquí es simplemente una jirafa siendo cool, una jirafa siendo chida. Esto de aquí llama mucho mi atención. Me imagino que son barreras protectoras anti-suicidio. De hecho, aquí como que enfatizan que en efecto no te metas a las vías. Oh no, un hombre se cayó. Oh no, un paraguas se cayó. ¿Qué vas a hacer? No, ¿qué podrás hacer? Toca el botón. No lo hagas. Simplemente aprieta el botón. Justo cuando sales ya a la superficie de la calle, ya no te regresa tu boleto. Pienso que es un sistema brillante porque es como que no hay desperdicio de papel. Únicamente lo regresas al sistema. Es como, ahí te va tu papel de vuelta, cómetelo, recíclalo, reúsalo, dáselo a alguien más. Está muy bien. Supongo que así hay menos basura, menos papel desperdiciado. Una muy interesante travesía por el metro. Me gustó, me agradó, limpio, organizado, muy fácil de entenderle, aunque claramente no sabemos nada de japonés. Bien ahí, Japón, me gustó tu metro. Sí, es verdad todo lo que dicen de él. Sí, está muy cool. Muy bien, esa fue una breve pasadilla por el metro. Vamos a ver con qué otras cosas curiosas asiáticas nos encontramos. Cosa inusual con la que nos hemos topado. Esta de aquí es una tienda de ropa de mascotas y utilizan a un perrito como modelo, como maniquí, para enseñar la ropa a la gente que va pasando. Me parece curioso que utilicen a un perrito de verdad, que esté ahí caminando, ahí simplemente siendo cool. Eres un perro modelo, eres un perro famoso. Seguramente ni lo sabes, ¿verdad? Este enorme edificio que ven a mis espaldas es una sola tienda departamental. Ahorita entramos y en efecto es una sola tienda de 11 pisos de altura, en la cual encuentras de todo, sobre todo cosas muy caras, cosas de marca, cosas de diseñadores y similares. Solamente en una ciudad tan grande se ve una tienda departamental de 11 pisos de altura. Otra cosita interesante, estoy notando que mucha gente deja sus bicicletas así nada más, sin ningún tipo de candado. Esta, por ejemplo, tiene el candado, pero se lo deja así botado en el piso y no las amarran. Miren, esta no está amarrada, esta tampoco. Me imagino que debe ser muy seguro como para que puedas dejar con toda confianza tu bicicleta sin candado. Otra cosa curiosa, venden calamares deshidratados. Es un calamar deshidratado. Este de aquí que es más chiquito. Estas son como sardinitas, también así sequecitas. Y estos de aquí son tentáculos de pulpo, para llevártelos a la escuela, al trabajo y tener un delicioso y pescadoso almuerzo. Estamos ahora en una tienda que, wow, es impresionante, es impactante. No sé si recuerden que en Nueva York hace unos meses fuimos a comprar una cámara a una tienda que supuestamente tiene todo de fotografía. Déjenme decirle, amigos míos, esa tienda le hace los mandados a esta. Se llama Big Camera, Big Cameraru, algo así se debe pronunciar. Es como, ¿quieres cámaras que en tu vida habías visto? Más cámaras que ni siquiera sabías que existían. Tripies de todo tipo, de todos tamaños, de todos colores. Esta sección de aquí es de puros micrófonos para cámaras. Yo ahorita me estoy llevando unos tripiecitos de estos que son Gorilla Pod. Uno para mí, uno para mi amigo Bert en México. Siento que lo apreciaría. Y me estoy llevando también este microfonito Rode. Es pequeño, es muy compacto. Este microfonito lo había estado buscando en varias tiendas, lo había visto en internet, no lo había encontrado y ¡boom! Por supuesto que Japón lo tiene. Y realmente lo que me tiene enloquecido
sido lo que me tiene flipando, dijeran los youtubers españoles. Lo que está recopado, dijeran los youtubers argentinos, es que no solamente es una tienda de fotografía, sino que tienen de todo. En verdad es una tienda masiva, como de 8 pisos. Por ejemplo, todo este piso es como de línea blanca. Este otro piso es de celulares, puros celulares. El que sea que se te ocurra de la marca que desees, aquí va a estar. Por ejemplo, SoftBank, ni siquiera sabía que eso era una marca de celulares. Aquos, tampoco la conocía, pero aquí está presente. Huafón, Quatab, Miraye, vaya, Pasio, todo tipo de marcas extrañas asiáticas de celulares. Todo el celular que desees está aquí. Un piso lleno de celulares. Este otro piso se divide en pantallas. Todo esto son pantallas. Hasta allá al fondo siguen siendo pantallas. Y drones. De verdad hay muchísimos drones. Mira, dron bebé, dron bebecito. Este que es como un dron coche. Más drones, más drones. Es, no sé si la mitad del piso, pero tal vez sí una tercera parte del piso de puros drones. No sabía que hacían tantos drones. No sabía que habían tantas opciones en el mercado dronesco. Y este piso está lleno de juguetes y de videojuegos. Miren esto, son personajes robóticos asiáticos que ni siquiera sé sus nombres. Robotosakuro-son. Su poder especial es ser rosado y ser épico. Espadas como de los Power Rangers, pero aún más épicos. Un Godzilla, pero mucho más malote, mucho más rudo, checa. Juguetes por doquier. Tarjetas como de Yu-Gi-Oh o algo así me parece. Videojuegos épicos de tarjetas de Pokémon. Aquí vas poniendo tus tarjetitas y Pokébola, ve, la avientas, lo atrapas. Y gente mayor jugando, en verdad. Estos dos hombres deben de tener más de 30 años. Y están ahí jugando sin importarles el qué dirán. Aquí todo esto es de videojuegos. La verdad, yo no sé mucho del tema, pero es muchísimo. Me imagino que lo que sea que estés buscando, aquí va a estar presente. Estoy impactado, de verdad. Algo me dice que en el viaje vamos a ver tiendas más épicas, como por ejemplo tiendas dedicadas únicamente a Pokémon o qué sé yo. Pero por lo menos por ahora estoy impactado. Esta es de las tiendas más grandes que he visto, con más variedad en la vida. Y por supuesto, ¿en qué otro lado del mundo podría estar si no en Japón? Por ahora vamos de vuelta al hotel. De vuelta en el hotel. Este ha sido un día cansado, pero muy divertido, lleno de ver cosas nuevas, de tener nuevos conocimientos. Pero bueno, amigos míos, hora de descansar, que mañana hay que despertarnos a hacer muchas más pillueladas por tierras asiáticas. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que debe descansar por ahora, pero no puede esperar para cometer más y más pillueladas.